Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí, hoy es miércoles 17 de diciembre del 2025 y bueno, pues ya son las 6:30, tenemos toda la información del día de hoy en esta transmisión de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos, tenemos temas interesantes bastante, como siempre, de la política nacional, de las cuestiones nacionales, pero particularmente el día de hoy, la cuestión internacional. Es realmente preocupante lo que está pasando a nivel internacional, ya lo vamos a ir platicando más adelante por estas, digamos, alarmas de conflagración que están ya muy fuertes, ya muy fuertes, en un caso que pues nos compete, ¿verdad? Porque además de ser en cualquier lugar del mundo nos compete la posibilidad de que exista un conflicto, pues está cerca, estamos en América, estamos en el continente y se trata de un país hermano, de Venezuela, y es algo de preocupación. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar sobre la opinión de la presidenta, lo que dijo la presidenta en relación a eso y otros temas. Ahorita los vamos a ir platicando. Vargas Roofing, saludos, bienvenido, buenas tardes. También a Miguel Molina, saludos, buenas tardes, bienvenidísimo, mi querido amigo el Gato Negro, también, claro que sí, un saludo. Un saludo también a Javier García Nun, gracias por quedarse con nosotros en esta transmisión y por acompañarnos para presentarles lo que son los temas del día. Saludamos también a Sema, gracias por unirte, mi querido amigo, como siempre, todos los días. A Malaquías también, Ferna, a Rauletio, a Salvador Asensio, a Anaí, gracias por unirte también. Buenísimas tardes a todos ustedes, como dice mi querido y gran amigo el Gato Negro, gracias, claro que sí. A Marlene Lima. Saludos Marlene Lima, bienvenida, un saludo, buenas tardes, espero que te parezca interesante la información, te damos un saludo y te damos la bienvenida. Jorge Ramón Fernández, gracias, buenas tardes y bienvenido también. Marcela Marín, claro que sí, gracias mi querida amiga Marlene Lima por darle un like al en vivo. A Beto también lo saludamos. Vamos a saludar también a Byron Ron. ¿Quién más está llegando por aquí? Bueno, ahorita vamos a ver quién más sigue para que se sigan conectando. Les recordamos que a Julio Turcios, saludos a Julio Turcios, pues los invitamos a que nos den tap en la pantalla si les gusta la transmisión y los temas que vamos a tocar en esta transmisión en vivo. Y también les recordamos que tenemos nuestra página de YouTube, somos la 4T Noticias, para que nos apoyen por ahí. También se suscriban en el canal de YouTube de nosotros, en nuestro canal hermano, somos la 4T Noticias. Y bueno, tenemos por ahí una meta de regalos, espero que consigamos la gorra. Ya, mi querida amiga Marlene, gracias por la gorra de TikTok, gracias por el regalo. A ver, ¿quién más está por aquí? User, saludamos a User, a Aurelio Telles, claro que sí, bienvenido mi querido gran amigo Aurelio Telles, a Lucy Tenbar, gracias, bienvenida a la transmisión. Gracias también y bienvenido a Sergio, ya no alcancé a ver el nombre, creo que se me desconectó. Mi querido amigo Marco, el gran moderador de esta transmisión, gracias, bienvenido amigo, como siempre todas las tardes. Un saludo muy cordial hasta donde nos escuchas, nos ves, hasta allá, hasta Estados Unidos, hasta San Diego. Un saludo muy especial a San Diego, mi querido Marco. A veces se me olvida decirlo, pero bueno, te lo agradecemos. Y pedimos una disculpa por anticipado que luego no te saludo allá a tu tierra de San Diego, California. Allá tocamos un poco el tema de San Diego, en el tema histórico de cuando un gringo mercenario quiso apropiarse de Sonora y de Baja California y luego se fue huyendo a San Diego, precisamente a San Diego, mi querido amigo Marco. Oscar Palacio, saludos, buenas tardes, bienvenido. ¿Quién más está por ahí? Alfredi, Leonardo, gracias, bienvenidos por estar con nosotros. ¿Quién más anda por aquí? Ángel, gracias por unirse también. Gracias, buenas tardes a todos los que se siguen uniendo. Marcela Marín también. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el corazón, mi querido y gran amigo Marco. Gracias, bienvenido y un agradecimiento por estar aquí como siempre como moderador. Gracias, amigo. Bueno, estamos a punto de empezar con los temas. Azul, saludamos a Azul. Gracias a Miguel Vizcarra también. Gracias. Bienvenidos todos ustedes a esta transmisión. Por ser parte de este canal, les agradecemos mucho. Saludamos también a Calimán. Bueno, ahí está Calimán. ¿Se acuerdan de las historietas? Gracias, bienvenido Calimán. User 99, también Ricardo, saludos. Ronald Martínez, saludos, buenas tardes. Ana Rosa Tinoco también, gracias, bienvenidos, buenas tardes. Marta Morales también, bienvenida. Ignacio García, bienvenido.
¿Quién más está por aquí llegando? Pues ya estamos llegando al límite del tiempo normal que damos para saludarlos a todos. Yuman Quintero, Roy, ¿qué te digo? Marta Morales, gracias a todos los que están conectando. Vamos a empezar con el resumen. Eusebio Espinosa, de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. William, también saludos. Raúl Espinosa, buenas tardes, también saludos. Stalin González, órale, Stalin González, ¿serás de Tabasco? Aquí se acostumbran mucho los nombres de Lenin y de Stalin en el estado de Tabasco. Antonio Madrid, saludos. Refugio Vargas, René Díaz de León, me imagino que de León. Fausto Pérez, también saludos. Edna Chávez, bienvenida. José Tres María o Tremaría, gracias, bienvenido también. Colibrí, gracias por unirse. Y bueno, todos los que siguen conectando, tenemos una buena cantidad de gente que se está conectando. Quédense porque la información está muy buena y ya a continuación la voy a ir comentando. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Bueno, como ustedes vieron en la miniatura, nosotros, básicamente el tema realmente del día es el que tiene que ver con este riesgo que existe realmente de lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela realmente es algo increíble, es algo muy difícil de considerar, de creer y de entender a lo mejor. Y ya les habíamos adelantado el día de ayer que íbamos a hablar un poco más a detalle de esta situación que no habíamos podido explicar, de las represalias que han estado teniendo tanto Rusia como Irán sobre lo que fue esta incautación, robo, prácticamente fue un robo, de un barco carguero petrolero venezolano, que pues básicamente vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de que Irán y Rusia no se quedaron ya con los brazos cruzados, no aceptaron. Saludos a Stalin González, bueno, ya lo saludé, y a Huicho también, saludos, gracias por unirse. Bueno, no se quedaron con los brazos cruzados, no se quedaron nada más ahí, bueno, pues ya nos incautaron el barco, pues ya ni modo, ¿no? Porque ahí no solo se trata de un barco venezolano, sino que se trata de un barco petrolero que transportaba crudo, ya lo vamos a platicar más adelante, precisamente a Irán y a Rusia. Entonces Rusia e Irán pues no se iban a quedar realmente nada más viendo como el chinito sin hacer absolutamente nada. Y pues no lo hicieron y ya hay represalias. Y les vamos a platicar en detalle cuáles fueron las represalias. Gracias, Marlene Lima, de Rusia e Irán sobre esta invasión de los Marines de Estados Unidos y de la toma pirata, digamos, de un barco, el robo de un barco venezolano cargado de combustible de Venezuela. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a hablar, estas represalias. Vamos a hablar también de que ya se resolvió por completo, ya se terminó el caso completamente de investigar del 2022 del atentado, del intento de pasar a mejor vida a Ciro Gómez Leiva. ¿Se acuerdan ustedes de este chayotero que sufrió un atentado del cual todo el mundo sospechamos de qué tipo de atentado se trataba? Bueno, vamos a hablar de este tema. Ya quedó completamente resuelto este caso del mismo Ciro Gómez Leiva y vamos a hablar de qué fue lo que pasó, por qué decimos que ya está solucionado, ya está aclarado y ya los culpables pues ya están listos, pues ya están todos en donde deben estar por haber intentado pasar a mejor vida, digamos, a este comunicador chayotero. Bueno, es otro de los temas que vamos a platicar. Vamos a hablar también de que pues la desesperación del gobierno de Estados Unidos es bastante grande. Vamos a dar algunos datos duros, muy importantes, que tienen que ver con un colapso realmente, un colapso que se está dando en el país del norte. Y eso hace que el presidente Trump muy probablemente esté actuando de una manera tan, desatada, digamos, muy poco reflexiva y atacando intereses de otros países de manera completamente desaforada, sin mediar un poco el análisis, la reflexión y la mesura. Obviamente él no conoce de mesura, pero no solo es la personalidad particular del señor Donald Trump. Mi teoría, y se los voy a explicar aquí al final de este en vivo, es que la situación interna de Estados Unidos pues es grave, es una situación difícil para el mismo gobierno de Donald Trump y les voy a dar unos datos que les van a hacer darse una idea de a qué me refiero. Y esto, gracias mi querido Erasmo, saludos. Esto explica un poco este tipo de actitudes
imperialistas ya totalmente cínicas, totalmente desaforadas, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de hipocresía o de tratar de engañar a la opinión pública internacional. Y vamos a platicar precisamente sobre eso, hablando de la opinión que tiene que ver con este tema de la ya inminente intento de invadir ese país hermano norteamericano, americano, ese país hermano de Venezuela. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta en relación a este tema? Pues vamos a platicar sobre este tema. Y con eso yo creo que vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema relacionado con lo que dijo en la mañanera la presidenta, con algunos otros temas, y luego pasamos a los temas que les acabo de mencionar. En cuanto a las claves de la mañanera, vamos a hablar de este tema principal que tiene que ver con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a las Naciones Unidas a que asuman su papel de organismo internacional para evitar cualquier intento ya de la intervención de Estados Unidos en el hermano país de Venezuela. La presidenta Sheinbaum habló de esto y llamó a la ONU que pues tome cartas en el asunto y que haga su papel, porque no lo hace. También en cuanto a la posición de México explicada por la presidenta sobre la situación de Venezuela, y vamos a hablar también un poquito de la sentencia, que ya salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ernestina Asensio. Ya les voy a explicar de qué se trata este tema, porque fue algo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Estos fueron los dos temas principales que abordó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del día de hoy, y se los vamos a relatar. Entonces vamos a empezar con esto. México rechaza cualquier tipo de intervención o injerencia en el caso de Venezuela. Dijo esto el día de hoy, 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a las Naciones Unidas para intervenir y evitar que haya cualquier tipo de acción militar en el país sudamericano. La mandataria mexicana comenzó su conferencia de prensa matutina de este miércoles con la posición de México en torno a las declaraciones del presidente Trump de ordenar un bloqueo a Venezuela, porque esto ya pasó a mayores. El presidente Trump ordenó un bloqueo total contra Venezuela, que, dijo ella, se basa en los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, que básicamente es la política exterior de México. Que se utilice el diálogo y la paz, no a la intervención, dijo la presidenta, por convicción y por nuestra propia Constitución. Esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, más allá de la opinión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, dijo la jefa del Ejecutivo mexicana, quien aclaró que no ha hablado con el presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro. Sheinbaum Pardo hizo también un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que asuma su papel e intervenga para evitar una confrontación armada en América Latina. No se le ha visto, dijo la presidenta mexicana en relación con el organismo internacional. Y bien dicho, o sea, brillan por su ausencia. Lo dijo muy claro la presidenta. No se les ha visto. Las Naciones Unidas son un membrete, son un eslogan, son un logo. En realidad no se ven, no se escuchan, no hablan, no tienen ningún tipo de injerencia, opinión, posición, acción en este y en cualquier otro caso, como Palestina, por ejemplo. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición, subrayó la jefa de Estado mexicano. La gobernante informó que hay poco más de 400 mexicanos registrados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en Venezuela, a los que llamó a mantenerse atentos a los informes oficiales del Gobierno de México y de la Embajada Mexicana en Caracas. Preguntada sobre el papel de México en caso de una intervención de Estados Unidos contra Venezuela, Sheinbaum Pardo afirmó que espera ante todo que no haya una intervención y que hay que hacer un esfuerzo porque esto no suceda.
La presidenta mexicana dijo que los bloqueos, como el anunciado el martes por el jefe de la Casa Blanca en contra de una lista de buques previamente sancionados por Estados Unidos, terminan repercutiendo en la población civil, a pesar de que se cree que son sanciones contra los gobiernos. Ya lo hemos visto con Cuba. Más allá de la posición sobre un gobierno o no, un bloqueo daña a los pueblos, dijo la presidenta mexicana, quien afirmó que así sucede, precisamente, con el bloqueo en contra de Cuba, impuesto hace décadas, 60 años, por el gobierno de Estados Unidos. Sheinbaum Pardo dijo que México está dispuesto a ser sede de una eventual negociación en el caso de Venezuela, en caso de que ambas partes así lo soliciten, y también de hacer un llamado a todos los países de América Latina para aunar esfuerzos y evitar una confrontación armada en el Cono Sur. Es el tema relacionado con lo que dijo la presidenta en la mañanera. Ahora pasamos a otros temas pequeños que se hablaron en la mañanera también y que es importante tenerlos en cuenta porque se anunciaron el día de hoy. El Estado mexicano va a dar cumplimiento cabal, dijo la presidenta, a cada uno de los puntos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la indígena náhuatl de Veracruz, torturada y violada por un grupo de elementos del ejército mexicano en la Sierra de Songolica en el año 2007, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Se cumplirá cabalmente, dijo la presidenta. Con la sentencia, ella dijo en su conferencia de prensa este miércoles 17 de diciembre. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en ese año, en el 2007, hubo un caso aberrante de que el ejército violó masivamente a una mujer indígena de la zona de la Sierra de Songolica en Veracruz y terminaron tan mal esta mujer en condición de salud y había una total falta de asistencia médica y de acceso a servicios médicos, de que realmente ella falleció finalmente por la falta de atención y por las condiciones en las que quedó después de este ataque orquestado por miembros del ejército en el sexenio de Felipe Calderón. Así era como sucedían las cosas, así pasaban en ese tiempo. Bueno, es un tema muy desagradable, vamos a pasar al que sigue. La Comisión Federal de Electricidad ya inició la construcción de nuevas plantas de generación de electricidad de ciclo combinado en Salamanca, Guanajuato, Altamira, Tamaulipas y Mazatlán, Sinaloa, además de otras plantas fotovoltaicas en los estados de Sonora y Coahuila, informó este miércoles la directora de la institución, Emilia Calleja. Paralelamente, el gobierno avanzó con la licitación para generación de electricidad en el sector privado y ya se asignaron 21 proyectos de generación con fuentes renovables. Eso informó la secretaria de Energía, Luz Helena González. En cuanto a los drones, hablaron también en la mañanera de la preocupación que manifestó el gobierno de Estados Unidos sobre el uso de drones, supuestamente por parte de elementos de la maña, del crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos tiene una especial preocupación por el uso de drones por parte de la delincuencia organizada y pidió incluir ese tema en la mesa de seguridad que mantienen con el gobierno de México, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo Federal mexicana dijo que no ha habido un incidente en particular con el uso de aparatos, pero la delegación estadounidense pidió considerarlo en el acuerdo de seguridad con México. O sea, a ellos les preocupa, pero en realidad no ha habido ese tipo de eventos. Entonces la pregunta que uno se haría básicamente es, pues, ¿cuál es la razón de la preocupación? ¿Cuál es la razón de incluir esto en los temas entre los dos países si a final de cuentas pues no ha habido este tipo de eventos del uso de este tipo de artefactos, de drones, por parte del crimen organizado? Entonces, no se niega el apoyo de parte de México, pues por supuesto que se puede considerar incluir dentro de la cooperación, siempre y cuando sea cooperación entre los dos países, como lo ha dicho la presidenta. Y finalmente, para pasar a los siguientes temas, también en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum participará la tarde de este día, yo creo que a esta hora ya participó,
en la entrega de libros de la colección 26 para el 27 del Fondo de Cultura Económica, que se hará de manera simultánea en diversas ciudades de América Latina. La entrega se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 4 de la tarde, o sea, ya ahorita ya pasaron 2 horas. Se trata de una colección de autores y autoras latinoamericanas que formaron parte del llamado boom de la literatura latinoamericana. Eso ya se había hablado en la mañanera en alguna ocasión y lo había estado mencionando en las estaciones de radio del gobierno el director del Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, este es el tema de lo que se habló. Estos temas se hablaron en la mañanera y ahora vamos con los demás temas que son el tema principal que les traigo a colación el día de hoy, que tiene que ver con las represalias que ya hubo de parte de Rusia y de Irán a este ataque, a esta incautación, a esta toma ilegal de un barco petrolero venezolano en las costas, cerca de las costas de Venezuela. Y bueno, gracias amiga. Y que bueno, pues Rusia, les dije yo hace rato, Rusia e Irán no se iban a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué digo que ya hicieron algo ellos, Rusia e Irán? ¿Por qué ya tomaron cartas en el asunto? Bueno, recordemos en principio que el barco de Venezuela, tomado por Estados Unidos, llevaba combustible precisamente a estos países, a Irán y a Rusia, como seguramente lo ha estado haciendo Venezuela, pues al menos lo había estado haciendo hasta ahora, porque son países con los cuales comercia, con los cuales tiene tratos, y seguramente también lo hará con China, estoy casi seguro que lo hace con China. Bueno, este barco cargaba o contenía 2 millones de litros de combustible. 2 millones de litros de combustible. Rusia e Irán dijeron, entonces, si lo podemos interpretar así, pues así que ojo por ojo y diente por diente. Si me haces una, pues te hago 2. ¿Y por qué digo 2? Porque estamos hablando de la toma de un barco petrolero en Venezuela. Entonces, Irán y Rusia pues no se desquitaron con una, sino que se desquitaron con 2. Hubo 2 acciones de Irán y de Rusia en respuesta precisamente a esto que hizo Estados Unidos. En respuesta, les digo, Irán hizo lo propio. Gracias, mi querido Abraham, saludos, gracias. Y confiscó un barco petrolero turco en el Golfo de Omán, que es el golfo que pasa precisamente por Irán. Pues se le hace fácil porque es el área más cercana y territorial de Irán, e Irán lo puede hacer con una simpleza y una facilidad increíble. Entonces, Irán confiscó este barco petrolero turco en el Golfo de Omán. Y como ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué un barco turco? Bueno, pues porque los turcos comerciaban precisamente petróleo con los gringos. Se trataba de combustible que tenía que ver con los Estados Unidos. Era este barco un petrolero fantasma, igual que el barco de Venezuela, era un petrolero llamado petrolero fantasma, que transportaba no 2, como en el caso de Venezuela, sino que que fue el turco, transportaba nada más y nada menos que 6 millones de litros de combustible. Ahora, ¿qué significan los barcos fantasma? No sé si ustedes lo sepan, pero los barcos fantasmas significan que hay artilugios, hay estrategias que usan los gobiernos que están siendo objeto de un bloqueo para poder, independientemente de esas sanciones, de este tipo de sanciones como bloqueos de Estados Unidos, seguir comerciando y seguir utilizando los canales alternativos para comerciar su combustible, su petróleo y otros productos. A eso se les llama barcos petroleros fantasma, porque los barcos petroleros fantasma establecen ciertas estrategias de cambio de barcos, de intermediarios, de barcos intermediarios paralelos para poder salvar estos bloqueos, salvar este tipo de sanciones comerciales y bloqueos de Estados Unidos y poder seguir comerciando con el combustible. Esto lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China, lo ha hecho Irán, para poder salvar este tipo de artilugios, y lo había estado haciendo Venezuela. Entonces, esto es a lo que se refieren los barcos fantasma, y esto es lo que era.
todo esto de la respuesta, la represalia de Irán y de Rusia, pues arrancó con una llamada de Vladimir Putin a Nicolás Maduro, en donde, palabras más, palabras menos, Vladimir Putin le dijo que Venezuela merece absoluto respeto. Y ustedes podrán decir, bueno, eso es una salida política, es una declaración política. Sí, yo apoyo mucho a Venezuela, sí, respétenlo, no lo toquen, no le hagan nada, yo me solidarizo con ellos, pero pues no hago nada, ¿no? ¿No? Esa es la parte del discurso político, del discurso, digamos, diplomático de parte de Putin, pero por debajo del agua, por detrás, tanto Vladimir Putin como el premier de Irán, pues están tomando otro tipo de medidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya les dije, confiscaron un barco petrolero en el Golfo de Omán de propiedad de petróleo y propiedad de Estados Unidos para poder usarlo como represalia. Pero no solo eso. Resulta, amigos, que Rusia atacó con drones a un buque carguero no petrolero que estaba, estaba comerciando alimentos en el puerto de Odessa. El puerto de Odessa es el principal puerto de Ucrania. Y la verdad, sinceramente, es que hasta ahora en la guerra de Rusia con Ucrania, pues Rusia no había atacado ese puerto, aunque era relativamente lógico o fácil para poder acabar con la guerra de inmediato y acabar con la resistencia del pueblo ucraniano o el gobierno de Ucrania. Pues Rusia no lo había hecho, Rusia no había atacado el puerto de Odessa. Y la verdad es que si Rusia decide atacar, como ya lo hizo ahora, y ganar ya el puerto de Odessa, de parte de que es de Ucrania, pues se acabó Ucrania. O sea, se acabó la guerra, pues. Perdió la guerra completamente Ucrania. Si Rusia hace eso, pues hace que ya de inmediato Ucrania pierda la guerra con Rusia y se acaba esta situación. Porque resulta, les digo, insisto, que este puerto de Odessa es el puerto principal donde Ucrania comercia todo. Todo lo que comercia con el mundo, granos, que es una fuente muy importante de granos, de productos agrícolas con Oriente Medio y otros lugares, Ucrania, pues quedaría completamente tomado y no podría seguir haciendo este comercio Ucrania. Entonces, cerrándole este puerto por parte de Rusia, pues Ucrania perdería completamente la guerra, porque no tendría abastecimiento y no podría comerciar tampoco. Hasta ahora, a Rusia no le había interesado hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no quería acabar con la guerra ya pudiendo hacerlo Rusia? Bueno, esto es discutible, pero resulta que Rusia le ha apostado, en lugar de acabar la guerra, le ha apostado a que se desgaste Ucrania y a que se desgaste Europa, básicamente, porque Europa pues depende de recursos energéticos de Rusia, o dependía, y ahora está en una situación económica muy, muy grave. Entonces, a Rusia, en lugar de acabar con la guerra, le ha convenido alargarla. Porque además, esta guerra, aunque parezca increíble, aunque a ustedes les parezca increíble, lo único que ha hecho es fortalecer la economía rusa. A pesar de estar en guerra Rusia con Ucrania, pues la situación económica de Rusia ha mejorado. Entonces, a medida que alarga esta guerra, a pesar de que no pierde nada, sino que solamente la prolonga, pues debilita la posición europea, debilita la posición de unión entre Europa y Estados Unidos y debilita también a la larga y sigue debilitando a Ucrania. Entonces, si Rusia ataca y gana, les digo, esta parte de Ucrania, este puerto de Odessa, pues ganaría la guerra, pero no ha querido hacerlo precisamente por esta razón, porque le conviene más alargarlo y le está conviniendo ahora más alargarlo. Bueno, seguimos con el tema de el señor chayotero mayor, uno de los chayoteros mayores, Ciro Gómez Leiva, y pues resulta que ya le callaron la boca. Le cayeron completamente la boca con lo que ocurrió y se anunció el día de hoy, precisamente con el caso de Ciro Gómez Leiva. Resulta que un juez federal sentenció a 14 años a Armando Escárcega Valdés,
llamado, mejor conocido como el Patrón. Este señor fue quien se declaró culpable del atentado contra Ciro Gómez Leiva llevado a cabo en el 2022. ¿Se acuerdan ustedes que en 2022, en el gobierno del presidente López Obrador, el señor Ciro Gómez Leiva fue objeto o sufrió un atentado en su camioneta blindada en el que pues no le pasó nada? Digo, sobrevivió, no tuvo ningún problema, la camioneta era blindada, pero intentaron pues acabarlo, digamos, de alguna forma en este atentado. El juez de Reclusorio Norte le preguntó a este señor, el Patrón, si estaba dispuesto a declararse culpable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Pues al preguntárselo, entre la defensa de este señor, el Patrón, y la fiscalía, pues se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo y acordaron llegar a una sentencia mínima de este señor, el Patrón, y le preguntaron si aceptaba, y pues él decidió, en acuerdo con sus abogados, con su defensa, él decidió que pues era mejor aceptar el acuerdo al que llegaron con la fiscalía, y él, les digo, aceptó este acuerdo, que fue, como les digo, 14 años, pues ya saben, en prisión. Al ocurrir esto, pues Ciro Gómez Leiva declaró que los 7 hombres que participaron en el intento de pasarlo a mejor vida ya estaban juzgados en su totalidad, o sea, ya habían sufrido las consecuencias de haber intentado este intento de sacarlo de aquí, ¿no? De esta dimensión. Y bueno, pues ya él lo reconoce. Él saca una declaración en donde dice, pues ya quedó listo, porque los 7 que estaban implicados, incluido este señor, el Patrón, que pues era el artífice principal, era el autor intelectual reconocido, pues ya todos están bajo custodia, ya todos están procesados y ya todos están cumpliendo una pena. Y este era el último, el autor intelectual era el último, y ya reconoció su culpabilidad, ya aceptó la sentencia y ya está procesado y va a estar cumpliendo una sentencia de los años que les acabo de mencionar. Pero quedan varias preguntas en relación a esto, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, yo diría, esto le quita todos los argumentos y todo el ataque que había estado haciendo Ciro Gómez Leiva contra el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes que independientemente de que él, inicialmente Ciro, reconoció que la Fiscalía de la Ciudad de México lo atendió muy bien, lo atendió muy pronto, muy rápido, le dieron prioridad, y habló muy bien de la Fiscalía de la Ciudad de México en cuanto a la atención cuando sufrió este atentado? ¿Se acuerdan ustedes? Esa fue su primera actitud, pero después fue cambiando su posición y fue intentando involucrar, o bueno, más bien involucró sin ninguna prueba, empezó a acusar a que esto era un plan orquestado nada más y nada menos que por el presidente López Obrador. O sea, culpándolo de intentar, pues prácticamente deshacerse de él. De hecho, fingió que se había ido a España precisamente por el miedo de lo que le había ocurrido y de que esto había sido un plan, según él, orquestado por el mismo gobierno en su contra. Y él mantuvo esta posición, pues yo creo que hasta hace poco, o hasta el día de hoy, no sé si hasta el día de hoy, pero había mantenido esta posición. Y ahora resulta que declara que los 7 hombres que participaron en este intento contra él, pues ya están juzgados en su totalidad. Entonces, pues la verdad es que se desdice y él solo, por su propia declaración, queda en ridículo y queda muy mal ante cualquier tipo de opinión pública, porque acusó sin ningún sustento al gobierno del presidente López Obrador y ahora tiene que reconocer y sale a reconocer que ya está perfectamente claro quiénes estuvieron involucrados y que ya todos ellos están procesados. Y obviamente, sin decirlo, es evidente que no lo dice, pero queda claro con lo que él está diciendo que ahí, a diferencia de lo que él decía, no tiene nada que ver el gobierno de la 4T, no tiene nada que ver y no tuvo nada que ver el presidente López Obrador.
lo está reconociendo con la declaración que hizo y entonces pues tendría que decir gracias a la Fiscalía, gracias a la justicia mexicana porque le hizo justicia, a pesar de su renuencia, a pesar de sus acusaciones injustificadas que en otro sistema y en otra circunstancia pues el gobierno podría acusarlo de intentar, sin pruebas, orquestar una acusación sin fundamento contra el gobierno. Si hubiera un gobierno medianamente dictatorial como él y la oposición argumenta, pues el gobierno se hubiera desquitado de estos ataques y de estas acusaciones de su parte hacia el presidente López Obrador. Sin embargo, el gobierno jamás procedió en su contra, jamás dijo nada en su contra, jamás hizo nada en su contra, a pesar de que de manera completamente injusta él estuvo acusando al gobierno de la 4T de haber ido contra él, de haber procedido contra él. Y esto es una calumnia, y esto se debería de perseguir de oficio. Él debería de haber sido acusado de una calumnia, un ataque, una acusación sin pruebas de culpabilidad contra el presidente López Obrador y contra el gobierno. Y ahora él simplemente se desdice y reconoce que pues ya los culpables están en su lugar y que ya todo se acabó. Fíjense qué fresco. Y ahora vamos a lo siguiente que les quería decir. ¿Por qué este grupo de las 4 letras hizo esto en contra de Ciro Gómez Leiva? Porque bueno, ya se vio claramente este señor, el patrón y otros más, están plenamente identificados por el sistema de justicia mexicano, por la Fiscalía General de la República, por la Fiscalía de la Ciudad de México particularmente. Se trata de gente que pertenece a este grupo de las 4 letras. ¿Por qué hicieron esto en contra de Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué actuar en contra de él? Si este grupo de las 4 letras pues es un grupo que está de alguna forma vinculado, se sabe que está de alguna manera relacionado con grupos también de derecha de alguna forma. Entonces, ¿por qué atacar o por qué tratar de atacar o de agredir a alguien que pues la verdad es que también comulga con la derecha? ¿Cuál fue el objetivo de este grupo? ¿Cuál fue el objetivo de este señor, el patrón, o de los que están detrás y que son líderes de este grupo de las 4 letras? Yo, sinceramente, lo que creo es que fue un intento de desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente López Obrador, de manera completamente desaforada, tratar de reflejar una imagen completamente negativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que el gobierno, precisamente que decía Ciro, de la 4T, quiso atacar y quiso deshacerse de un rival, entre comillas, ideológicamente, un comunicador con ideología contraria o con una fuerte crítica contra el sistema, contra el gobierno, como si el gobierno actuara de esa forma. Entonces yo creo sinceramente, amigos, que fue un intento de desacreditar al gobierno, de crear una imagen negativa precisamente de la seguridad o de la gran inseguridad que hay en México, y de fomentar un fuertísimo ataque, un ataque muy fuerte, muy contundente a la credibilidad del gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, desde los medios de derecha. O sea, en este tipo de circunstancia orquestan este ataque, desacreditan de una manera muy fuerte al gobierno, para dar la idea de que hay una total inseguridad, de que se intentó por parte del gobierno deshacerse de un comunicador contrario ideológicamente al gobierno, y entonces armar toda una polémica y toda una acusación que desacreditara de manera contundente al gobierno. Yo hasta le apuesto a llegar a la elección del 2024 con un gobierno tremendamente desacreditado, completamente bajo en las encuestas, que a final de cuentas hiciera que el gobierno o el partido en el gobierno perdiera la elección del 2024 y la presidenta Claudia Sheinbaum pues no llegara a ser presidenta, la candidata de Morena no llegara a ser presidenta y que perdiera Morena la presidencia de México. O sea, toda esta orquestación
Desde mi punto de vista, fue lo que estuvo detrás de todo esto. Y bueno, pues todo esto, fíjense, es chistoso, pero todo esto, aún cuando es claro, a mí me parece muy claro y a la Fiscalía también le parece muy claro, que el propio Ciro Gómez Leiva no estaba avisado del atentado. O sea, no fue una cuestión orquestada desde la derecha con el conocimiento de causa del mismo Ciro Gómez Leiva. O sea, él no lo sabía. Él realmente fue un peón en este plan orquestado en donde él iba a ser la víctima supuesta, porque en realidad no iban a hacerle daño, porque sabían perfectamente que su camioneta era blindada, sino que era un plan para poder crear esta sensación de inseguridad y de ataque del gobierno represor, un gobierno dictatorial contra los que lo criticaban. Y esto era, y incluso les digo, Ciro no estaba ni siquiera involucrado en el plan, no estaba enterado o no fue un auto, como muchos pensamos. Yo pensé, y yo creo que muchos de ustedes estábamos convencidos de que esto era una victimización, un plan en el que él estaba metido para poder victimizarse y criticar al gobierno, atacar al gobierno. Bueno, todo parece indicar que él no estaba enterado, porque parece ser que esta maquinaria de la derecha, de la ultraderecha, pues es mucho más grande que el mismo Ciro, y que él fue un peón, en este ardid, en este plan. Él fue simplemente un peón que utilizaron para poder desacreditar al gobierno. Y dice Sema, es un caso similar al de Manso. Pues sí, nada más que en el caso de Manso pues ya llegaron a mayores, o sea, realmente Manso sí tenían que pues sacrificarlo, o sea, el plan sí era pues ni modo, tienen que, como no, muy probablemente mi querido Sema es, bueno, intentaron desacreditar al gobierno con el caso de Ciro sin hacerle evidentemente daño, realmente. Dijeron, no funcionó, pues vamos a tener que crear un mártir, vamos a tener que lograr un mártir para poder desacreditar ya de manera segura al gobierno, de manera contundente al gobierno. Ahora ya en este caso con Claudia Sheinbaum. No lo pudieron hacer con el presidente López Obrador, ahora quisieron hacerlo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el caso de Manso. Y pues no les funcionó, no les funciona. Pero mi querido Celsa 384, saludos hasta California, un saludo hasta California, a ti y a todos los que nos siguen hasta allá, hasta Antonio Sotelo, también hasta Estados Unidos, a mi querido amigo José Miranda también, a Marco, a todos los demás amigos que nos que nos siguen desde allá. Bueno, vamos a pasar al último tema porque ya es el último que me queda, que tiene que ver con un análisis. Ya regresamos a la esfera internacional, pasamos del lado nacional de esta situación de Ciro, regresamos a lo que estábamos platicando hace rato, relacionado con esto que está un poco a punto de pasar, pues ya está pasando de alguna manera en Venezuela, por este ardid de Donald Trump de plano hacer lo mismo que con Cuba, ahora lo está haciendo ya, de hecho, con Venezuela. Ya se la está aplicando a Venezuela. Y esto pues ya es una cuestión importante, ya es una cuestión muy de declaración de guerra, muy fuerte, muy drástica, que ya les dije ahorita hace un momento, ya tiene consecuencias en el comercio internacional, porque ya les dije, pues ya China, bueno, en este caso Rusia y Irán, pues no se están quedando con los brazos cruzados, o sea, ellos ya están tomando acciones de represalia, porque ellos ya no es una cuestión nada más de que afecten en este caso a un país distinto, a Venezuela, sino que Venezuela a final de cuentas es un aliado comercial que les surte del petróleo a ellos. Entonces, si al hacer esto Donald Trump, lo que está haciendo no es solo atacar a Venezuela, no es solo cerrar a Venezuela, no es solo afectar económica y comercialmente a Venezuela, sino que es dañar el comercio con países terceros, que en este caso son Rusia e Irán. Y bueno, independientemente de los barcos petroleros fantasma, pues ya creo que ya esto no va a ser tan fácil. Esto de los petroleros fantasmas ya no va a ser tan fácil con un cierre completo, de un bloqueo completo de Estados Unidos a Venezuela. Ya no se podrá muy fácilmente hacer este tráfico o este traslado o este comercio mediante petroleros fantasmas.
entonces lo van a tener mucho más difícil Venezuela, también Rusia, también Irán, y entonces pues tienen que ver las repercusiones. Bueno, digo todo esto porque también esto está causado por una desesperación muy grande que hay en Estados Unidos, o al menos en el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que hay un colapso total del gobierno norteamericano actual de Donald Trump? Fíjense, ahí les van unos datos. Hoy, cada vez más gringos ven que su supervivencia es difícil. Es cada vez más difícil la sobrevivencia de los Estados Unidos, de la gente, de la mayoría, de un buen sector de la población norteamericana, la tienen muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque se ven obligados a optar, fíjense nada más, los gringos tienen que optar, un gran sector de la población gringa de bajos recursos tienen que optar entre comer o pagar la renta. Y bueno, por eso muchos de los gringos tienen que vivir en su coche, literalmente. Cada vez más, un sector importante de la población de Estados Unidos, pues están obligados a vivir en su coche. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre las dos opciones de comer o pagar la renta, pues la verdad es que lo que eligen es comer. Digo, cualquiera lo haría, ¿no? O sea, si yo voy a tener que pagar la renta o comer, pues mejor como y no pago la renta. Claro, si no pagan la renta, ¿qué es lo que pasa? Si no pagan la renta, terminan corriéndolos, terminan dejándolos ir de sus casas, de las casas que están rentando, porque ya no pueden pagar su renta. Bueno, mientras Trump ha usado su cargo para duplicar su fortuna hasta llegar a unos 7,000 millones de dólares, esto pues lo que es claro es que él no se preocupa por este tipo de cosas. Él no tiene que preocuparse por pagar la renta o comer, evidentemente, duplicando lo que es la fortuna que tiene ya de 7,000 millones de dólares. Aunque ahora ya quizás el presidente Trump está ya un poco preocupado, porque él mismo reconoce, ya en declaraciones ha dicho, que la misma situación de la que estoy hablando causó que en las elecciones recientes de noviembre pasado, los demócratas arrasaran en lugares como, por ejemplo, Virginia, Nueva Jersey y Nueva York. O sea, ahí tuvieron una tremenda derrota los republicanos. Lo que ya se confirma es que, por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo uno de los países industrializados con mayor índice de pobreza. Esto ya es un hecho reconocido por la OCDE. Es uno de los países industrializados con más índice de pobreza, donde cada vez más personas terminan durmiendo en su coche porque pues, no pueden pagar la renta. Según algunas organizaciones en Estados Unidos, esto podría pasar de ser una excepción a ser una cosa rutinaria, una cosa común, una práctica común para los ciudadanos de ese país, de Estados Unidos. Entonces, claro, obviamente, con todo esto que les estoy contando, no es nada raro que solo el 38% de los estadounidenses aprueben la labor del gobierno del presidente Donald Trump. Digo, no es nada raro, o sea, eso lo explica, lo que les estoy diciendo lo explica, pero voy más allá. Esto también es claro cuando, en cuanto a sus políticas. Por ejemplo, el 53% de los norteamericanos piensa que ha empeorado la economía, el gobierno de Donald Trump, ha empeorado su economía. Y este gobierno de Donald Trump prometió, antes de llegar a la presidencia, crear, por ejemplo, tiendas de autoservicio con precios muy bajos. Yo imagino que algo parecido a lo que son las tiendas de bienestar acá, o las Conasup, o todas esas tiendas de Liconza y todos acá en México, que nosotros tenemos desde hace muchísimos años y que se han estado recuperando para ofrecer precios de garantía, ofrecer precios baratos a los estadounidenses. Él lo prometió en la campaña, pero no lo cumplió. No lo cumplió. Tan es así que, por el contrario, la realidad actual es que ahora el incremento de precios le cuesta a cada familia norteamericana alrededor de 2,500 o 3,800 dólares extras que tienen que desembolsar cada año. Repito, les cuesta este incremento de precios entre 2,500 y 3,800 dólares más de gasto en el año. Y esto, al final de cuentas, pues no es nada raro con lo que les acabo de mencionar, ¿no? No es nada raro con esta política que se ha llevado económica y de gobierno en Estados Unidos.
Por ejemplo, si persiguen migrantes que, entre otras cosas, cosechan, procesan y empacan sus alimentos, mientras al mismo tiempo les imponen aranceles unilaterales a diestra y siniestra a muchos países con los cuales comercian y de los cuales reciben bienes importados, cuando tu economía, la de Estados Unidos, precisamente depende muchísimo de esos bienes importados, si les impones aranceles a diestra y siniestra, y si capturan, procesan, extraditan, encarcelan a migrantes que cosechan, procesan y empacan los alimentos, pues, ¿qué otra cosa pueden esperar, no? ¿Qué otra cosa pueden esperar que tener un apoyo a la labor de gobierno de un 38% nada más de la población de Estados Unidos, o que el 53% de los norteamericanos piensen que ha empeorado su economía? El resultado es lógico, ¿no les parece? Sí, el resultado que tiene el gobierno de Estados Unidos es lógico. Y de ahí quizás sea una o alguna de las explicaciones, además del escándalo de Jeffrey Epstein, de lo que ha salido relacionado con Jeffrey Epstein, con relación al presidente Donald Trump, que pues lo tiene con preocupación, lo tiene debilitado. Después van a venir más elecciones en Estados Unidos y la posición, de su partido y de él para las elecciones intermedias, pues está muy débil. Está increíblemente débil para llevar 2 años, ni siquiera 2 años en la presidencia, ya está muy debilitada. Entonces, como les dije en alguna ocasión en alguna de las transmisiones de días anteriores, de los en vivo anteriores, pues está buscando enemigos fuera, enemigos externos para poder intentar fortalecer la aprobación de los norteamericanos a su gobierno. Pero la verdad es que yo no tengo ahorita los datos, pero la gran mayoría de los norteamericanos no apoyan. Por ahí hay unos datos, a ver si los recupero un día de estos, ya no los tengo a la mano, pero una gran proporción de norteamericanos no está de acuerdo con intervenir en Venezuela. No está para nada de acuerdo, incluso de republicanos, ¿eh? Claro, es más, creo que el porcentaje en demócratas es del 80%. Es del 80%. Pero en el caso de los republicanos, tampoco crean que es muy alto, ¿eh? O sea, no me acuerdo si es el 60 o el 40% que apoya a Trump. Entonces, si ustedes sacan el promedio, la mayoría del pueblo norteamericano no quiere una escalada o una intervención militar en ese país. No está de acuerdo con eso. Y bueno, pues entonces la tiene muy difícil Donald Trump para poder llevar a cabo esto. Bueno, amigos, antes de que se me va a poner el relojito, de todas maneras porque me dé tiempo de saludarlos a todos, voy a irme a saludarlos y a darles agradecimiento por estar aquí en el canal, en esta transmisión del día de hoy, y obviamente invitándolos, antes de hacerlo, a que nos acompañen el día de mañana y la próxima semana, ya saben, de lunes a jueves, 6:30, son las transmisiones de Somos la 4T Noticias. Y también recordarles a los que no lo han hecho y se están conectando por primera vez en esta transmisión en vivo, que pues nos echen la mano y se vayan al canal también, visiten el canal de YouTube de nosotros, Somos la 4T Noticias, y se suscriban. Si no lo han hecho, vayan y suscríbanse, échenos la mano suscribiéndose, por favor. Allá pueden también ver los videos, que por cierto el de ayer creo que no lo he subido, pero pueden ver los en vivo de días anteriores, pueden compartirlos, pueden darles like, evidentemente, pero sobre todo nos interesa también, aparte de eso, que pues nos apoyen suscribiéndose, que pues no cuesta nada más suscríbanse para que avancemos el número de suscriptores. Bueno, ahora sí, Lorena Olea, saludos, gracias, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Ambros, también muchas gracias. Ana Laura Montañez, Carlos Alberto Montero, hay un zorrito ahí, no sé, dice, gracias por unirse el zorrito. Antonio Sotelo, mi querido amigo, dice que viviendo bajo los freeway, creo, o algo así decía Antonio Sotelo. Sí, me imagino, mi querido Antonio, tú lo sabrás que estás viendo allá cómo está la situación fea allá para la gente. José Mejías, también saludos, gracias a LC Domínguez. Pareciera que no, dice LC Domínguez que China y Rusia no están apoyando a Venezuela, pareciera que no. Mira, pues sí lo están apoyando,
Lo que pasa es que hasta ahorita han sido un poco sigilosos, pero sí hay apoyo. El apoyo militar de Rusia sí es, no creas que no, lo hemos dicho en días anteriores, mi querido LC Domínguez. Hay apoyo militar importante de armas y de asesoría militar y un montón de cosas de parte de Rusia. De China no sé, no sé qué tanto, pero también hay aviones chinos, también de última generación. Tunisien, gracias por unirte. Gracias Estela Galván, también muchas gracias a Stalin, muchas gracias a Adela Reyes. Muchas gracias también a Celsa, mi querido amigo, hasta California, Celsa 384. Muchas gracias a Mario Hernández, 1681. Gracias a Freddy S. Gracias a Steve. Bueno, ok, de todas maneras te doy las gracias. La Mami, también muchas gracias. A Sema, muchísimas gracias. A María Eugenia Borja, también gracias. A Jesús 78, gracias. A Bradislav, gracias. Jesús A. Bueno, Fernando, gracias también. A Hernán Nahuis Quintana, saludos, gracias también. A Macías Network también. Viejo José, también muchas gracias. A Humberto Morales, gracias también. Saludos. Pablo Pérez, saludos. Saludos a Partido Morena, gracias. Gracias a Abraham. Gracias a Paz Pablo, también a Rubén Sevilla. Gracias a José Rivera. Muchas gracias a Marco, mi queridísimo amigo Marco, a Orlando Cabrera, también muchas gracias, a L, muchas gracias, a Julio, por aquí, al Gato Negro también, a Eustacio González Lomas, creo que ya me perdí aquí. Bueno, ahí seguimos. Abraham Ávila, muchas gracias por tus regalos, mi querido Abraham Ávila. Ambros, muchísimas gracias. Ana Laura Montañez también. Carlos Alberto Montero, creo que ya me bajé. Sí, ya me bajó. Perdón. Creo que ya me bajó más abajito. Voy para arriba. Muchas gracias a Macías Network, a Pablo Pérez, ok. Ya, usted ya lo sabía. Pablo, a Rubén Sevilla, a José Rivera. Muchas gracias a Sigisere. Muchas gracias a El Negro, muchas gracias a Orlando Cabrera, muchas gracias a Julio, ya había dicho, Roberto Barrera, también a Nune, a César Solano, a José Llera, muchas gracias a Marco, bueno, ya te había saludado, muchas gracias a César Solano, también a User 9185, a Cochinito Tops, a Juana Montoya, a Macario Reyes, gracias. A Fabio Oliva, gracias también. A Tancho Muñiz, muchas gracias. A ¿quién más está por aquí? A MMART 1970, a Marlene Lima, muchísimas gracias, amiga Marlene Lima, gracias por tus regalos. A Sema también, muchas gracias, creo que ya te había saludado, si no, pues muchísimas gracias, mi querido Sema, claro que sí. A Walter Estuardo, a Manu, muchas gracias. A Nicolás Moreno, muchas gracias también. A Juanjo, a Julián Fundora, a Mi Patria Bolivia, bueno, saludos. A Ana Acosta, a Fernando 1972, muchas gracias. A Edgar Montaño, muchas gracias. A Mario, a Isaías, a José Aguíñiga, muchas gracias. A Oscar, también a Jorge, a Augusto Rivera, muchas gracias. A Erasmo, gracias por tus regalos, mi querido Erasmo. Muchas gracias también a Rubén Sevilla, a Manuel Contreras, también a Alvin, muchas gracias. A Javier Jiménez, gracias, y gracias a Marlene Lima por tus regalos, que te había dicho. Manuel Contreras también, muchas gracias a Huicho, saludos a Stalin González, muchas gracias también. A Calimán, gracias. Por aquí, muchas gracias. ¿A quién más? A Gato Negro, claro que sí, a Gato Negro. A Marcela Marín 500, muchas gracias. A Aurelio Telles, gracias, mi querido Aurelio, muchísimas gracias. A Lucy Tembar, muchas gracias. A User, muchas gracias. A Aurelio Telles, ya lo había dicho, creo. A Gabo Elías Saldaña, creo, o Salda. Albert J, gracias Albert J. Gracias a Jorge Ramón Fernández, perdón, ya me estaba confundiendo con el periodista. Muchas gracias a quien más, a UCE 1881, muchas gracias a Anaí, saludos Anaí. Salvador Asensio, gracias. Raúl Etio, gracias. Muchas gracias a Malaquías Fernández, muchas gracias a Carlos Lidia Lu, muchas gracias a Javier García Num,
Muchas gracias a Miguel Molina, a Vargas Roofing. Muchas gracias a... Creo que ya llegué al final. Eso es todo. Sí, me dio tiempo, me dio perfectamente tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos justo a las 7:30, terminando en la transmisión. Gracias a José, gracias a Alejandra Palacios, a Luis Pérez, que se están conectando por ahí, a Wenceslao Ramírez, Luis Figueroa, Eberto Zavala, muchas gracias. A todos los que se están conectando por ahí. Al final, Eustacio González Lomas, a Miguel, bueno, Jordi Salazar por ahí, no sé quién. Lorena Olea, también saludos. No sé quién, no, creo que ya todos los saludé, claro que sí. A Carter Boy Carter, a Ramón Leal, Alejandra Palacios, Luis Figueroa, ¿quién más está por ahí? Gracias, María Carmela. Muchas gracias y les recuerdo, les digo, si no lo han hecho, para que nos apoyen por el lado de suscribirse al canal de YouTube. María López, los que no lo hayan hecho, gracias María López por darle like al en vivo. Si no se han suscrito al canal de YouTube, les invito a que lo hagan, que vayan por allá, se den la vuelta y se suscriban al canal. María López, muchísimas gracias por tu like y los espero a ti y a todos los demás que se han conectado aquí, el Guapo 007, gracias a todos ustedes, Boy Carter Boy, vayan a suscribirse, échenos la mano. Tenemos un buen de seguidores aquí en TikTok, pues échenos la mano para que se suscriban por allá también, para que tengamos muchos suscriptores allá en YouTube y lleguemos a nuestra meta de suscriptores. Así que ojalá nos apoyen por ese lado, los invitamos a que lo hagan, a que se suscriban, nos apoyen por allá suscribiéndose. Mi querido Sergio, gracias por unirse, y a todos los que no lo han hecho, échenos la mano, suscríbanse y ya saben que nos estamos viendo mañana a las 6:30 de la tarde, como siempre, de lunes a jueves. Mañana es el último día de la semana en que vamos a transmitir en vivos y el siguiente será el próximo lunes. A los que no les he dicho, bueno, a los que están aquí pendientes de la transmisión y que no se los había explicado anteriormente, el día de hoy no podré hacer en unos minutos más la transmisión del programa de rock. Tengo un compromiso, no podré hacerlo el día de hoy. Pero esta transmisión del programa de rock de las 7:30 lo vamos a pasar para el próximo miércoles. Ya saben que todos los miércoles también tenemos nuestro programa de rock. Así que échenos la mano, acompáñenos en estas transmisiones de rock. Y ya saben, programen la próxima semana que vamos a estar transmitiendo el programa. Después del programa de noticias, de Somos la 4T Noticias, tenemos el programa de rock a las 7:30. Y dice Antonio Sotelo, vámonos a la primera posada. Pues vámonos. Vámonos a la primera posada, mis queridos amigos, Antonio Sotelo, mi querido amigo Marco, mi querida amiga Marlene Lima, todos los que estuvieron aquí, les agradezco mucho sus regalos, les agradezco mucho haber estado pendientes de nosotros, estar presentes en esta transmisión en vivo y pues les agradezco mucho porque ustedes son parte de esta familia de Somos la 4T Noticias. La verdad que toda esta transmisión se hace por ustedes y les agradezco mucho que tengan esta fidelidad al canal y a las transmisiones en vivo porque al final, pues con eso de alguna manera contribuimos con nosotros, con todos los mexicanos para darles la información de la mejor manera posible, con todo nuestro cariño. Dice el Guapo 007, chido tu programa de rock. Gracias, mi querido Guapo 007. Pues ténganme un poco de paciencia, mi querido Guapo 007, y aguántense una semanita. Ya no va a ser el día de hoy, va a ser el próximo miércoles, ¿no? No importa que sea días de festejo, no sé qué cae el próximo miércoles, déjenme ver, a ver si no, el próximo miércoles, pues el próximo miércoles es 24, bueno, ya lo veremos, vamos a platicarlo, a ver si hacemos la transmisión, porque el día 24, pues vamos a estar festejando la Navidad. Entonces, bueno, vamos a ver si lo hacemos. Si no, pues lo tendremos que dejar una semana más. Yo no me había percatado que el próximo miércoles pues ya es 24. Entonces, sí, podríamos cambiarlo. ¿Qué les parece? Vamos a platicarlo mañana ya muy en detalle, pero yo les propongo que el martes cambiemos el rock, la transmisión de música del día miércoles 24 al día martes 23. ¿Qué les parece? Martes 23 de diciembre, el próximo martes, para no hacerlo el próximo miércoles. ¿Qué les parece?
¿Ok? Entonces avísenle a sus contactos. De todas maneras, yo mañana voy a volver a mencionar esto, voy a volver a mencionárselos, a recordárselos, y lo haré también puntualmente el próximo lunes para los que no estén enterados que la transmisión del programa de rock va a ser la semana próxima, ya no el miércoles porque es 24 y pues la verdad van a estar haciendo la cena, haciendo el guiso, ya saben, el postre, y no, la verdad no. Mejor el 23, ¿qué les parece? El día 23 tenemos libre la próxima semana para poder hacer el de música, ¿les parece? Hacemos el de noticias, de ser posible, y hacemos el de la música, el de rock, a las 7:30. Entonces acompáñenme la próxima semana en el programa de rock el día martes 23. Dice Luis Pérez, saludos desde Oxnard, California. Bueno, saludos hasta Oxnard, California. Y bueno, amigos, pues ya no me queda mucho que decir más porque tengo un compromiso, les digo, no voy a poder quedarme. Así que, de todas maneras, nos vemos mañana en el programa de música, de noticias. Y la próxima semana, ya saben, el martes a las 7:30 es el programa de rock. A diferencia de los otros meses que era los miércoles. Entonces nos vemos. Ahora sí me desconecto. Cuídense mucho, pasen una buena noche y nos vemos mañana a las 6:30. No se lo pierdan. Mañana tendremos información. Así que nos vemos mañana. Pasen buena noche. Hasta mañana. Bye bye.